yo soy de enseñar muchos libros, me gusta enseñar libros de la Biblia, pero este año mi esposa me dijo, ¿por qué no enseñas algo diferente? Entonces eso me motivó y me desafió a que estuviera preparando un estudio acerca de las parábolas. Y realmente fue un estudio muy hermoso, muy lindo, porque a veces nosotros como cristianos tenemos mucha enseñanza mucha enseñanza de los libros de Pablo, y está bien, pero ¿quién nos salvó? ¿Quién fue a la cruz por nosotros? ¿Quién es el resplandor de la imagen del Dios invisible? Jesucristo. Y saben, aprender de Dios es algo que no tiene fin. Nunca vamos a decir, ya sé todo de Dios. De hecho, siempre estamos aprendiendo y vamos a aprender más. Para esta mañana, el libro que vamos a usar como texto de base no va a ser el principal, pero va a ser el texto que voy a tomar como base, se encuentra en el Antiguo Testamento. Es de esos libros que a los cristianos les cuesta un poco de trabajo encontrar. Los pastores tenemos esa característica, ¿no? La venganza del pastor es pedirle a algún hermano que busque un profeta menor, porque siempre hay un poco de trabajo. Así que esta mañana quiero invitarles a que abran su Biblia en el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 3, antes de entrar en el estudio de la palabra de Dios junto a ustedes. Oseas, capítulo 6, versículo 3. Déjenme decirles una cosa. Más allá de que iglesia vengamos, más allá de nuestros aspectos, todos nosotros tenemos un común denominador. Fuimos hechos por Dios, Él nos conoce y Él sabe cuál es la necesidad más profunda de nuestro corazón. Dice la palabra de Dios en el libro de Oseas, espero que todos lo tengan ya, Oseas capítulo 6, versículo 3. Por eso yo les decía, si ya no tienen el texto, por eso les decía hace un momento, uno nunca va a terminar de conocer a Dios. ¿Qué dice la palabra en Oseas capítulo 6, versículo 13? Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Así que conocer a Dios es algo sin fin. Y en la eternidad estaremos aprendiendo y conociendo más de Dios. ¿Amén? Amén. Bueno, ¿por qué? Bueno, muy sencillo. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11. Voy a pedir a Dios si lo pueden leer para todos. Apocalipsis 4, 11. Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ese es nuestro futuro. Llegará un día en que nosotros nos postraremos a los pies del Señor y podemos leer, Miguel, Apocalipsis capítulo 4, versículo 10. Los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo. Amén. ¿Quiénes son los 24 ancianos? Los cristianos. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento, ¿a quién se le promete que coronas? A los hijos de Dios, a los cristianos, ¿no? Ese es nuestro futuro. ¿Qué estaremos haciendo en la eternidad? Nos estaremos postrando, estaremos adorando y estaremos depositando a los pies de Jesucristo las coronas. ¿Por qué? Porque las coronas no las merecemos. Las recibimos por gracia de acuerdo a nuestra ¿qué? Fidelidad y a la calidad de nuestro servicio para Dios. Entonces, el mejor tiempo, la mejor inversión que podemos hacer es conocer de Dios. Y por eso es muy interesante el texto de Oseas capítulo 6, versículo 3. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, así como está dispuesta cada día el alba a la mañana. Conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Charles Spurgeon dijo que la mayor empresa
la mejor empresa a la que un ser humano se puede dedicar es al estudio de la palabra de Dios. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Y yo quería significar dos cosas cuando estamos en el libro de Oseas, en el capítulo 6, versículo 3. Dos cosas muy interesantes. Número 1, mirando Oseas capítulo 6, versículo 3. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. ¿Qué nos enseña? Número 1, que el conocimiento de Dios no es una meta que uno pueda alcanzar. En un sentido que uno diga, bueno, yo ya sé todo. No necesito saber más. Siempre necesitamos estar aprendiendo de Dios. Y Dios va a usar aún los incrédulos, va a usar la fuerza de la naturaleza, va a usar su propia creación para enseñarnos más de Él. Estoy enseñando por estos días el libro de Jonás. Jonás dice en el libro de Jonás capítulo 1, versículo 1, y vino palabra de Jehová a Jonás y le dijo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mis ojos. Uno piensa, sea incrédulo o creyente, muchas veces saben ustedes que el pecado es engañoso. Y uno piensa así, yo pequé y no pasó nada. Yo pequé y no pasó nada, no me morí, estoy vivo, estoy bien, me tocó. Cuidado. ¿Por qué? Porque el pecado siempre llega a la vista de Dios. No hay cosa cubierta delante de sus ojos. Y el hecho de que no llegue el juicio en forma inmediata no quiere decir que nuestra maldad no suba y ofenda a Dios. Y Jonás era un hombre experimentado por el ministerio que él desarrolló a predicar a Israel acerca del juicio, pero también Jonás había visto cómo Dios había sido misericordioso, cómo Jonás lo palpó en su ministerio, cómo Dios había sido misericordioso contra un Israel rebelde. Y el libro de Jonás tiene la característica de querer enseñarnos cómo Dios puede tomar una nación pagana y aún desarrollar y ministrar misericordia. Pero la misericordia divina no viene de cualquier manera. Para que Dios tenga misericordia, primero tiene que haber arrepentimiento. Y para que haya arrepentimiento, primero tiene que haber disposición a la palabra de Dios. Es interesante el libro de Jonás. Es apasionante. Y vamos a ver cómo Dios usa la naturaleza. ¿Qué hizo Jonás? Todos lo sabemos, ¿no? Cuando Dios le dijo, ve, levántate y ve aquella ciudad grande. ¿Qué hizo Jonás? Se sacó un boleto a París. No quería ir a Nínive, ¿no? Se sacó un boleto lo más lejos posible de Nínive. ¿Y qué hizo Dios? Usó su naturaleza, usó su creación. ¿Qué hizo Dios? Preparó una gran tempestad, una gran tormenta. Pero en el capítulo 1, versículo 17, dice la palabra de Dios que además de preparar una gran tormenta, Dios preparó un gran pez. Así que Dios usa su naturaleza, usa su creación para tratar aún con nosotros. Es un libro muy interesante, Jonás, porque dice que Jonás era ¿qué? ¿Cuál era el oficio de Jonás? Un profeta de Dios. Y sin embargo, ¿qué hizo Jonás? Fue en sentido opuesto a donde Dios lo mandó. Suena raro, ¿no? Y cuando
El barco estaba en medio de la tempestad. Otra cosa que suena raro, que Jonás dormía. Y el patrón del barco lo despertó y lo salió y le dijo: despiértate, perezoso. ¿Por qué estaba durmiendo Jonás? Para evadir su responsabilidad. Porque él sabía que estaba mal. Porque no estaba haciendo lo que Dios le mandó. Y hoy día uno puede ser cristiano y puede estar en desobediencia y puede estar durmiendo. ¿Por qué? Porque el sueño te aparta de la realidad. Los incrédulos, ¿cómo se duermen? Drogándose, alcoholizándose. ¿Qué es el alcohol? ¿Qué es la droga? Son escapes para no aceptar la realidad. Y los que conocen a Dios a veces no se drogan, no se alcoholizan, pero se ponen a dormir. El sueño es la manera de evadir la responsabilidad. Bueno, nunca existió un hombre, ni va a existir un hombre que pueda escaparse de la voluntad de Dios. Amén. Nadie puede pecar y salirse con la suya. Así que Dios preparó la tempestad y preparó el gran pez. Y Jonás le dijo a los hombres: tírenme al mar, porque si no me tiran al mar, esto no se va a calmar. Dice la Biblia que el barco parecía que se iba a partir en dos. Así que era una tempestad tremenda. Nosotros vivimos relativamente cerca de un pequeño pueblito de pescadores. Y yo siempre tengo carga, estoy orando, porque es increíble cómo esos hombres se suben en esas cáscaras de nuez para salir a pescar en el Río de la Plata. Es increíble. Es increíble cómo se animan a subirse en eso sin ningún tipo de protección, porque el Río de la Plata es un mar, no es un riachuelito, es un mar aquello. Y ellos se aventuran al mar. Y estos hombres eran marineros experimentados, dice la Biblia, que se atemorizaron, se aterrorizaron en los días de Jonás con la tormenta. Y Jonás les dijo: yo soy profeta de Dios, tírenme. Y bueno, al final lo tiraron y el pez se lo tragó, como bien sabemos, y estuvo 3 días y 3 noches y Jonás se arrepintió. ¿Por qué el pez expulsó a Jonás? Porque Jonás se arrepintió. Y una vez que él se arrepintió, vamos a leer Leonardo Jonás 3:1. Es muy interesante. Jonás 3:1. 3:1. Sí. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: Y el 2. levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y el 3. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive una ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Amén. Hubo un cambio en la vida de Jonás, ¿no? Pero Jonás tuvo que pasar una experiencia para obedecer a Dios. ¿Dios cambió el mensaje entre el capítulo 1 y el capítulo 3? No. ¿Quién cambió? Jonás, su actitud. Entonces, de Jonás podemos aprender cosas importantes. Dios da oportunidades, Dios da. Pero mejor es obedecer de primera. Porque si no obedecemos de primera, Dios va a usar la naturaleza y va a usar todos los recursos que Él tiene para que nosotros hagamos lo que Él quiere. Así que Dios nos da una oportunidad de que le conozcamos, perseveremos en conocerle. Así que la meta es: siempre voy a tener que aprender de Dios. Porque Dios es eterno, entonces una vida no nos alcanza para aprender de Dios. Por eso es que estaremos aprendiendo después de la muerte, estaremos continuando aprendiendo acerca de Dios y acerca de la obra de la salvación. Porque Dios es eterno, nosotros no. Y en segundo lugar, Dios es infinitamente sabio.
Dios quiere que a partir de ahora nosotros seamos desafiados para que le podamos conocer. El profeta Jeremías dijo que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y aunque continuamente tú y yo estaremos aprendiendo mucho de Dios, cuando volvemos a Oseas 6:3 y conoceremos, y no termina la expresión con la palabra conoceremos, sino que añade, y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. En Jeremías capítulo 9, versículo 24 dice la palabra de Dios, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente se alabe en su valentía, ni el fuerte en su fuerza. Mas alabes en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová y que hago misericordia a millares. Así que la mejor empresa a la cual nosotros nos podemos abocar, ¿cuál es? Conocer a Dios. Y tenemos problemas, porque el diablo lo sabe. Y entonces el diablo va a usar herramientas para que en alguna manera nosotros podamos ser estorbados de conocer a Dios. Tengo una ahí en diagonal y acá tengo otra. Este es un peligro. Esto es tecnología. Esto es una herramienta de distracción. Porque es mentira que acá tenemos solo himnos y la palabra de Dios. Entonces, si nosotros no actuamos y no nos ponemos serios, es mentira. No está solo la Biblia. Pero tengo la versión King James. Es mentira. Hay 1.000.000 de cosas más aparte de la Biblia y de las diferentes versiones. Hay de todo. Bueno, pero mucho más malo. Y esa es una herramienta que el diablo va a usar para distraernos de la gran tarea de conocer a Dios. Entonces, por trabajo, muchas veces lo necesitamos. Pero yo he estado meditando, porque no es un problema de ustedes, es un problema mío y pienso que es un problema de muchos pastores también. Nosotros tenemos que trabajar para que sea una mera herramienta. Una mera herramienta. Directiva de la Misión Evangélica del Uruguay, acá. Reunión de obreros de la Misión Evangélica del Uruguay, acá. Grupo de miembros de la iglesia, acá. Grupo familiar, acá. Colaboradores y gente que trabaja en la empresa o en lo que uno desarrolla, acá. Hay cosas que no son malas, pero que en definitiva a lo largo del día son una fuente ¿de qué? De distracción, ¿verdad? Así que necesitamos aprender a administrar. Yo tenía, mejor dicho, la Biblia en mi celular, porque ya llevo un récord de celulares rotos. Pero creo que en este último celular que tengo, creo que ya está instalada la Biblia. Pero, ¿cuál es el eje central de la Biblia? ¿Qué es lo más importante en la Biblia? Jesucristo. Jesucristo es, y me gusta la presentación que Pablo hace en Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17, Miriam. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es el Dios de la Biblia? Porque Dios es espíritu y no lo podemos ver. ¿Cómo es su carácter? ¿Cómo es su persona? Colosenses 1, 15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación,
porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Nosotros tenemos el privilegio de conocer a un Salvador viviente que es Dios, es la segunda persona de la Trinidad, al cual están sujetas todas las criaturas que nosotros vemos y no vemos. Hay un mundo más allá de nuestros ojos. Hay gobernadores de las tinieblas, hay principados, ¿verdad? Hay señoríos, hay gobernadores de las tinieblas, pero gracias a Dios todos tienen que dar cuenta a Dios. Dios es el creador y hasta el propio Satanás tiene que dar cuenta a Dios de lo que hace. Job capítulo 1, Diego, versículo 6. Job capítulo 1, versículo 6. Y la palabra de Dios dice así: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Así que Satanás tiene que rendir cuenta a Dios de lo que hace. Versículo 7, Diego. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Gracias, hermano. Así que Satanás tiene que rendir un informe de lo que hace. Nosotros tenemos el privilegio de conocer al Dios soberano, Amén. al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Así que, hermanos, Jesucristo nos revela a Dios, al Dios que con nuestros ojos no le podemos ver. Él es la imagen del Dios invisible, leyó Emiliano. ¿Qué tiene para revelarnos Jesucristo? Vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículos 23 y 24. ¿Qué tiene para decirnos del Padre? ¿Qué tiene para decirnos de la Trinidad Jesucristo? Vamos a San Juan, capítulo 5, versículos 23 y 24. Dice la palabra ahí en San Juan 5, 23 y 24. En el 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Escuchar a Jesucristo, creer en Jesucristo es la llave que nos abre la puerta a conocer a Dios. San Juan capítulo 6, versículos 39 y 40. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La Biblia es tan grande. ¿Quién no se ha hecho esta pregunta en una encrucijada de la vida, no? Tengo que tomar una decisión. ¿Cuál es la voluntad de Dios? San Juan capítulo 6, versículos 39 y 40. Leemos. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo la resucitaré en el día postrero. ¿Tienes a Jesucristo como tu Salvador? ¿Le has aceptado? El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Vamos a leer dos pasajes muy interesantes. San Juan capítulo 10, versículos 29 y 30. ¿Es segura la salvación eterna de nuestra alma? ¿Vale la pena confiar en Jesucristo como Señor y Salvador? Porque yo soy muy inconstante, dice la gente. Otro dice, yo soy muy pecador. ¿Será que podré mantener una vida cristiana
homogénea, compacta? ¿Será que podré llegar al cielo? Soy tan flaco, soy tan débil. Bueno, ¿qué dice la palabra en San Juan capítulo 10? Versículo 25 al 30. Dice la palabra en San Juan 10, 25, Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os lo he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. La eterna seguridad de mi alma no depende de mí. No depende de mí, sino de Cristo. Y Jesucristo nos asegura en su palabra que si nosotros creemos en Jesucristo, nuestra alma reposa en la mano de Él. Pero la mano de Jesucristo reposa en la mano del Padre. Entonces nadie nos puede arrebatar de allí. Gracias a Dios que tenemos una seguridad eterna, segura. Porque la seguridad de nuestra alma no depende de nosotros, ni reposa en nosotros, sino en la mano de Jesucristo. Y la mano de Jesucristo descansa en la mano del Padre. Esa es nuestra seguridad eterna. Jesús vino a ser nuestro Salvador. Pero una de las cosas que Jesucristo también hizo en la tierra es enseñarnos acerca de la Trinidad. Ustedes tienen que tener mucho cuidado con esto. Porque acá adentro hay muchos pseudo pastores y muchos pseudo doctores en divinidad. Pero cuando yo siempre le digo a mi esposa, hay que tener cuidado. Porque uno ve una persona una hora, un programa. ¿Cómo vive? Es fácil sacar un texto fuera de un contexto. Entonces ustedes van a encontrar, por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que, pero los cristianos tienen problemas cuando ellos explican la Trinidad. Porque ellos se basan en un texto que dice, en Primera de Juan, dice, los cristianos van a usar un texto que habla de la Trinidad, pero ese texto no aparece en los textos en los manuscritos más antiguos. Esa es la obra del diablo, sembrar desconfianza. El que nos habló de la Trinidad fue el propio Jesucristo. Así que si queremos aprender de la Trinidad, no podemos estar sacando textos. Tenemos que ir a la fuente. ¿Cuál fue el más grande teólogo que ustedes conocieron? Jesucristo. ¿Quién fue el que vino a revelarnos el Padre a nosotros? Jesucristo. Vamos a ver qué dice Jesucristo acerca de la Trinidad. San Juan capítulo 10, versículo 29 y 30. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Y qué dice el versículo 30? Yo y el Padre uno somos. Entonces, el Hijo Jesucristo es también Dios, la segunda persona de la Trinidad. ¿En qué otro pasaje Jesucristo habló de la Trinidad? Bueno, miren San Juan capítulo 14, miren San Juan capítulo 15 y miren San Juan capítulo 16. Jesucristo dijo, es necesario que yo me vaya. ¿Para qué? Para que venga el Consolador. Y Él les recuerde todas las cosas que yo os he enseñado. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. Así que nosotros creemos en la Trinidad por lo que Jesucristo enseñó.
¿Por qué los judíos le odiaban? Porque él decía que era el Hijo de Dios. Y al decir en la cultura hebrea, soy el Hijo de Dios, estaba diciendo, yo soy Dios. Yo soy uno con el Padre. ¿Ustedes se acuerdan lo que dice el Oye Israel, la Shemá hebrea? Sí, eso lo decían los judíos cuando estaban en Auschwitz, en las cámaras. Shema Israel, Adonai. Oye Israel, el Señor Jehová, el Señor uno es. El Dios del Antiguo Testamento se revela en el Nuevo Testamento en la persona de su Hijo Jesucristo. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas, un Dios. Los 3 participaron en la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. San Juan 1.1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que existe fue hecho. Así que nuestro conocimiento de la Trinidad, ¿de dónde viene? De la enseñanza relacionada con Cristo, con Jesucristo. Él es Dios. Él vino para revelarnos, como leía Emiliano, al Dios que en el Antiguo Testamento el hombre no podía ver porque moría. Él es la imagen del Dios invisible, leía Emiliano en Colosenses 1.15. El principio de la creación. ¿Qué había antes de que el mundo existiera? Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, lleno de gloria. Nosotros no le damos más gloria, Él ya tiene toda la gloria. Amén. Él nos hizo para su gloria. Bueno, Jesús vino para enseñarnos acerca de la Trinidad. Tú puedes leer, hermano, por favor, San Juan capítulo 14, versículo 15 al 21, 6 textos. Dice San Juan 14, 15 al 21. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejará huérfanos. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Amén. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Amén. Gracias, hermano. La Trinidad, ¿no? Los dejo solos en el mundo de ninguna manera. Yo voy a estar a la diestra del Padre en el cielo, pero voy a enviar al Espíritu Santo que more en vosotros. Otra enseñanza de la Trinidad. ¿Dónde está el Padre hoy? En lo más alto. ¿Dónde está el Hijo? A la diestra del Padre. ¿Y cómo reina Jesús hoy en los corazones de los creyentes? Porque Él envió a su Espíritu Santo, que vino a morar en nosotros. Y no estamos más solos. El Espíritu Santo tiene el ministerio de recordarnos todas las cosas que Jesús nos enseñó. ¿Cuántos de ustedes tienen una cuenta en el banco y usan un cajero automático? Levanten la mano. No mientan. Bien, gracias. ¿Qué pasa si no depositan en el banco? Si ustedes no depositan o alguien no les deposita.
¿qué va a pasar con esa cuenta? Se va a vaciar, ¿no? A veces la gente dice, tengo una lucha y no veo la respuesta. Habitualmente, ¿cuánto estás depositando en la cuenta? ¿Cuánto estás leyendo de la Biblia? Porque no es que vas a orar y los versículos van a fluir para ayudarte. Tenés que poner, no plata, pero sí tiempo. Tiempo de lectura, tiempo de oración, tiempo de reflexión. Para que la palabra fluya. Uno no saca la palabra de Dios si primero no la pone. Esto es el mismo procedimiento de un cajero automático. Si uno no pone en la vida la palabra de Dios, si uno no pasa tiempo con Dios, vienen las luchas, vienen las pruebas, viene una tentación. ¿Y qué versículo te va a dar la victoria si nunca estás leyendo la Biblia? Entonces, no es que tenemos que recibir de nuevo a Cristo. Hay que pasar más tiempo con Dios. Hay que estar más tiempo con Dios, leyendo, orando, meditando. Porque, hermanos, a veces nosotros no podemos venir a la Biblia para que me saque del apuro de hoy. Hay que leer a largo plazo. Porque mientras estemos en este mundo, lo que nos va a sacar adelante va a ser la palabra de Dios y sus promesas. Entonces, conocer a Dios no es solo un buen anhelo. No es solamente un buen deseo que tengo como cristiano. Conocer a Dios tampoco es un conocimiento teológico intelectual. Que ese yo creo que es el gran peligro que tenemos hoy día. Tenemos mucha información, como nunca se tuvo. Pero la información no debe llenar solo la mente. La información tiene que llegar al corazón para que haga un cambio en nuestra vida. Y para que esto sea una realidad, nos va a demandar a todos nosotros esfuerzo, entrega, obediencia. Cuando ustedes ponen estos pseudo predicadores, y tengan cuidado, o pseudos maestros en teología, ellos hablan dando la idea de como que el conocimiento es reservado para unos pocos o iluminados. Cuando Dios nos dio la palabra para que llegue a todo el pueblo de Dios, sin excepción. Entonces, para dar respuesta a esta pregunta, ¿realmente el conocimiento de Dios es reservado a unos pocos o es para todos? Hay que apelar a la palabra de Dios, la cual nos enseña y nos desafía a cada creyente a buscarle. El conocimiento de Dios está al alcance de todos. ¿Saben por qué? Porque todos tenemos la palabra de Dios. Bueno, yo tengo un conocido que él está casado con una judía y ella tiene un ministro que es judío, pero que enseña la palabra de Dios. Y este hermano me decía, yo te voy a pasar el link de este predicador. Dice, yo tengo a veces un poco de dificultad con los que enseñan la soberanía de Dios, con los que enseñan la elección. Son doctrinas que me cuestan. Entonces escuché a este hombre, a este judío que es un ministro evangélico. Él enseña la soberanía de Dios y él enseña la elección. No había problema con la enseñanza. El problema a veces no está en el que enseña, está en el corazón de uno. Y hablamos con él y él me decía, sí, porque a veces mi esposa me dice, en el hebreo suena diferente. Y yo le digo, mira, Dios en su soberanía permitió que nos llegara la Biblia como la tenemos. Porque a decir verdad, son traducciones de traducciones lo que nosotros recibimos. Y la palabra de Dios fue dada para gente común. Es cierto que
para extraer de la Biblia el correcto mensaje uno tiene que estudiar. Tiene que estudiar el contexto histórico, el contexto gramático. Pero hermanos, la palabra fue dada para el hombre común y corriente, no para doctores en teología. Y Dios ha sido tan bueno y tan sabio que nos ha hecho llegar la palabra de Dios. Calvino decía, si uno está leyendo la palabra de Dios y la entiende y está clara, no le busque más vueltas. Eso es lo que Dios quiere decirnos. Y es cierto. Porque a veces nos vamos por el sendero, por el griego, porque el griego dice así, el griego dice así. Yo tengo la Biblia en español. Yo le predico a los judíos en español. Y si el Dios de Israel es mi Dios, no tiene que haber mucha diferencia. Solo matices. Dios quiere que un judío se salve por poner su confianza en Jesucristo como único Salvador y Mesías. Y tú tenés que ser salvo poniendo tu confianza en Jesucristo como aquel que tomó tus pecados, los llevó a la cruz y derramó su sangre preciosa por ti, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Desde Jesucristo no hay más separación judío o no judío. Eso enseña el libro de Efesios. Porque Jesucristo derribó la pared de enemistad. En el Antiguo Testamento sí el mundo estaba dividido en dos razas. O era judío o era gentil. La palabra gentil viene del hebreo oín, que significa perro. Porque para los judíos, los que no eran judíos eran como perros. Pero eso se terminó en la cruz. Y ahora Dios ha hecho una nueva raza en la humanidad. Ni judíos ni no judíos, cristianos. El que tiene al Hijo de Dios tiene vida eterna. Así que, hermanos, el conocimiento del Dios de la Biblia, llamado el Dios de Israel en el Antiguo Testamento, y hoy llamado Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como nos lo enseña Primera de Pedro 1:3, Carolina. Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Así que más allá de mencionar su nombre en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, ¿qué podemos aprender? Para esto los traje, para esto me motivé yo este año. Yo dije, Señor, yo necesito, debo aprender más de ti. Entonces yo dije así, ¿qué estudian en Estados Unidos los que van a la universidad y después tienen el título de doctorado en divinidad? ¿Qué estudian? ¿Qué libros usan? ¿Qué autores usan para aprender divinidad como materia? ¿Han oído a veces que están mirando un programa en la televisión o en YouTube o donde sea, o viene alguien a predicar acá y dice doctor en teología? Especialidad, doctorado en divinidad. ¿Qué aprendió? Creo que es una pregunta legítima, ¿no? ¿Qué textos usó? Bueno, hoy vamos a salir como doctores en divinidad. Vamos a Proverbios capítulo 2. Si tú y yo tenemos un Dios vivo y real, es justo que le conozcamos. ¿Por qué necesitamos conocer a Dios? Porque dice la Biblia que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Por eso necesitamos conocer a Dios. Para ser hombres y mujeres esforzados que actuemos, pero en la dirección correcta. Los que tienen autos, ¿se acuerdan de la propaganda de las cubiertas Goodyear, creo, Michelin? Decía que la potencia sin control se le para nada. Pirelli, italiano, Pirelli. Entonces necesitamos conocimiento, pero controlado. Muy bien. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Proverbios capítulo 2, versículo 1.
Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, Dos cosas, versículo 2. haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, Versículo 3. si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, Versículo 4. si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, Versículo 5. entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Amén. Así que no tenemos que viajar a Bolsón. Les estoy saliendo re barato. Les estoy haciendo ahorrar dólares como locos. Podemos salir de este lugar y conociendo más de Dios. Pero ¿qué hace falta? Que uno quiere. ¿Verdad? Porque el conocimiento está acá. Hay algo que vamos a tener que hacer para conocer a Dios. Pero no es un problema que tiene solo Emiliano, lo tiene Alberto. No es un problema de Leonardo, es de todos. Si queremos conocer a Dios, el primer paso, el primer escalón, es estar dispuesto a recibir, Proverbios 2:1, la palabra. Si recibieres mis palabras. Uno puede escuchar, pero no querer recibir. Uno puede escuchar, pero no estar dispuesto a oír. Así que, número 1, necesitamos estar dispuestos a recibir la palabra de Dios. Primer escalón. Segundo escalón para conocer a Dios. Guardar o atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón. Era lo que yo les decía de poner plata en el banco, en la cuenta. Bueno, nosotros no tenemos acá un cajero automático, pero tenemos que poner la palabra de Dios en nuestra vida. Entonces necesitamos tomar un tiempo, sea de mañana, sea de noche, sea al mediodía, sea en la tarde, para estar a solas con Dios y leer la palabra de Dios. Yo no le puedo decir a una persona que se levanta todos los días a las 6 de la mañana para trabajar, bueno, levántese a las 4 o a las 5. Capaz que no puede. No, yo no. Hay que ser realista. Bueno, pero de tarde, ¿tiene un momento tranquilo? Bueno, aprovéchelo con Dios. Pero mire, no tengo más de 20 minutos. Aprovéchelo con Dios, es ganancia. Otro dice, yo de mañana ando súper despejado. Bueno, está bien, toma un tiempo con Dios. Otro dice, yo al mediodía es el único momento en el día que más o menos estoy tranquilo. Úselo para Dios. Un poquito. Porque no se trata de la hora. Se trata de acostarse a dormir y decir, bueno, hoy aproveché un tiempo con Dios. Y eso es meter promesas en el banco de la fe. Para que cuando venga una tempestad, una dificultad, tenga de dónde agarrarse. Así que primero hay que estar dispuesto a querer escuchar la palabra de Dios. Segundo, a guardarla, a atesorarla. Y a veces fallamos en esta área. Porque ¿cómo traducimos al español y al lenguaje de la vida diaria el atesorar la palabra de Dios? Es algo más que leerlo. Es memorizar. A ver, ¿qué me va a decir la excusa normal? Cuando alguien dice, vamos a aprender un versículo de memoria. Ya estoy viejo y no tengo tiempo y no tengo memoria. Estoy viejo, no tengo tiempo y no tengo memoria. Y ahí cerramos la puerta. Hay que probarlo. Capaz que Dios hace un milagro y la memoria viene. Es como el niño que dice, no me gusta. ¿Probaste? No, entonces. Sí. Toda la Biblia, toda la Biblia. Se paró y no lo entendí.
Pero tenemos que hacerlo no con un espíritu de competencia o no para que otros digan cómo sabe, sino para darle un sentido práctico. La verdad que tenemos que aprender la palabra de Dios porque ni yo, ni vos, ni ninguno de nosotros sabe en qué momento un versículo nos va a sacar de un problema. Amén. Por eso que tenemos que aprender la palabra de Dios, por eso tenemos que guardarla. Y esto es más viejo que el agujero del mate, porque piensen en Josué. ¿Se acuerdan de lo que Josué dice, Josué 1:8? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces Jehová Dios hará prosperar tu camino y todas las cosas te saldrán bien. ¿Por qué a mí a veces las cosas no me salen bien? ¿Por qué a ti a veces las cosas no te salen bien? ¿Dónde está el problema? En nosotros. Porque no hemos tomado, Miguel, el tiempo para atesorar, que es más que leer. Atesorar habla de memorizar y pensar. Bueno, yo no les voy a enseñar a ustedes porque ustedes lo tienen bien claro, las vacas, ¿no? No comen el pasto y ya la digirieron. Todo un proceso. Masticación, 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 ¿verdad? Hasta que después se digiere. ¿Y cuántas veces nos encontramos con un pasaje que es duro? El apóstol Pedro decía que a veces Pablo tenía una manera de predicar que era dura de entender. Y bueno, ¿y cómo se resuelve eso? Masticación, 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 masticación. Necesitamos meditar la palabra de Dios. Estar atentos. ¿Y se acuerdan que les mencioné el elemento de distracción? Porque necesitamos prestar atención cuando estamos leyendo la palabra de Dios. Porque es bien cierto, bienvenidos, que no todos tenemos la misma capacidad de atención. ¿Vieron que hay gente, bueno, los que son de ciudad, hay gente que puede sentarse en un ómnibus y leer un libro? Hay gente que no puede. Hay gente que cuando está en un hogar estudiantil quiere estudiar, pero tiene un compañero con la música a 400. Uno se adapta, otros no pueden. Para otros es un trastorno. ¿Por qué? Porque te roba la atención. Pero hay que buscarle la vuelta. Por eso yo digo, ¿no? Si es de mañana que estás más despejado, o si es al mediodía, o si es de tarde, o si es a la última hora, hay gente que de noche está más claro. Bueno, lo importante es optimizar el tiempo, pedirle la ayuda a Dios para, Señor, ayúdame a prestar atención a lo que estoy leyendo, para que lo pueda memorizar, para que lo pueda digerir, para que después en el examen de la vida diaria lo pueda aplicar. Señores conductores, cuando alguien viene en sentido contrario y les hace una maniobra que pone en riesgo su vida, o que puede dañar la chapa de su vehículo, sale de vuestras bocas, está todo bien, Dios te bendiga, no pasa nada, Dios te cuidó. Bueno, hay que memorizar la palabra. Hay que atesorar la palabra. ¿Verdad? Miguelito, cuando viene uno en sentido contrario y te encandila. Es lo peor. Bueno. Entonces, amados, hay que trabajar. Hay que remar para la gloria de Dios. ¿Verdad? Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea de edificación. Número 3. Necesitamos estar atentos, prestar atención a la palabra de Dios, atentos a la sabiduría, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Y cuál es la inteligencia? Apartarse del mal. Cada vez que tú te apartas del mal, sos inteligente. Temor y apartar. Manifestamos inteligencia cuando nos apartamos de lo malo.
Versículo 4, Juan, Proverbios 2. Dice, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro. Ahí está. Si Rubito gritara, che, encontré una flecha, capaz que 2 o 3 se levantan. Ya no. Pero si Rubito aparece con unas cosas doradas y dice, miren, de casualidad me tropecé, hay un pozo, estos son monedas de oro, me dejan solo. Porque eso está en la naturaleza humana, ¿no? Pero en serio, dice el autor de Proverbios, lo dice Salomón, uno de los hombres más sabios. Si buscaren a Dios con la misma intensidad con que se busca la plata o el oro, cuán inmensamente seríamos enriquecidos, ¿no? El problema es que como todo lo relacionado con Dios a veces es intangible, no se puede ver, no se puede tocar, uno lo va haciendo a un costado. Pero la mayor riqueza es Dios. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Además, David dijo, ¿no? Que es vano a veces perseguir el dinero, porque ningún dinero nos va a permitir comprar la salvación de nuestra alma, porque dice en el Salmo 49, de gran precio y no se logrará jamás. Pero si aplicáramos el mismo afán, si le aplicáramos las mismas ganas que le aplicamos al hecho de querer ganar un mango, a buscar a Dios, entonces podríamos ver diferencias en nuestra vida. Ahora, y para terminar, hay cosas que debemos y Dios dice que podemos hacer. Porque hay veces que uno está predicando y está presentando ideales, ¿no? Pero qué bueno es cuando hay cosas que sí podemos hacer, que está al alcance de cada uno de nosotros. Versículo 4, hermano. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. ¿Y el 5? Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Así que hay cosas para hacer. Número 1, recibir la palabra. Número 2, guardar los mandamientos. Número 3, prestar atención a la palabra e inclinar nuestro corazón a la Biblia. Número 5, llamar a la inteligencia parienta. Y número 6, buscar la sabiduría con el mismo afán con que se busca la plata y el oro. Entonces, y solo entonces, obtendremos 2 cosas muy grandes. El temor de Dios. ¿Y para qué necesitamos temer a Dios? Para honrarle, para darle la gloria, para darle la honra que Él se merece. Algo que a mí personalmente me convoca y me atrae es lo que dice el versículo 5 en la parte final. Hallarás, El conocimiento de Dios. y eso implica un esfuerzo de nuestra parte. El conocimiento divino está relacionado con la sapiencia o con la sabiduría. Y la sabiduría no viene de la tierra. Santiago capítulo 3 dice que la sabiduría viene de lo alto. Santiago 3:17. La sabiduría viene de lo alto como un don de Dios, como un regalo de Dios. En la revelación redentora, y esto es cierto, la sabiduría viene de lo alto, pero no es un pecado querer buscar la sabiduría divina. Vamos a leer, leo Deuteronomio 1:45 y Emiliano 1 Samuel 28:6. R.C. Sproul dijo esto: si bien es cierto que la sabiduría es un regalo de Dios, la sabiduría divina la recibimos en la revelación redentora, lo cual no quita que deberíamos desearla. Y yo añado Deuteronomio 1:45. Tú volvisteis y llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz y no prestó oído.
porque el pueblo había sido rebelde, ¿no? Ahora, 1 Samuel 28:6, Emiliano. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. ¿Por qué? Como un denominador. Porque Saúl había sido desobediente a Dios. ¿Qué había hecho Saúl? Lo que no le correspondía, ¿no? Había hecho sacrificios. Y Salmo 18:41, Emiliano. Clamaron y no hubo quien salvase, aún a Jehová, pero no los oyó. Cabe esa responsabilidad, cabe esa posibilidad. Porque Dios nos va a bendecir si hay en nuestra vida desobediencia. Así que Dios nos ayude a ser obedientes. Quiero proponerles que en este 2024, cada uno de nosotros nos encaminemos, nos propongamos llegar a un conocimiento más profundo y práctico de nuestro Redentor. Si tenemos buenos libros de estudio, amén. Pero acá tenemos una biblioteca. Usémosla para la gloria de Dios. Y que sea el sostén y el baluarte de nuestra vida. Porque a veces los hombres se ponen a discutir. Y ahora, hermanos, usted va a una librería y se encuentra 75 clases de Biblia. ¿Verdad? El otro día me regalaron una Biblia. Interesante. Pero a mí me gusta la antigua. La versión antigua es la versión antigua. Y yo siempre digo a la gente, hay dos buenas Biblias, la versión antigua y la de las Américas. La de las Américas no hace comentarios, pero traduce. Traduce correcto. Ayuda. Pero si no tiene la antigua, no tiene la de las Américas, la de las 60 es suficiente. Porque toda la escritura es inspirada divinamente por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para corregir, a fin de que el siervo de Dios sea aprobado para toda buena. Así que gracias a Dios por la herramienta que tenemos. Así que nuestra oración sea, Señor, ayúdame a usar lo que tengo. Porque Dios no nos va a pedir cuenta de lo que no nos dio. Porque Él es justo. ¿Verdad? Pero si la tenemos, usémosla. Y que Dios reciba la gloria.